Marcos Pineda en Entérese. Vamos ahora con lo más relevante en el nivel nacional e internacional con Azucena Obando. Azu, buena tarde, adelante por favor. Marcos, buenas tardes. Ahora vamos con lo más relevante en el ámbito nacional. Detienen en Estados Unidos a Carlos Treviño Medina, ex director de Pemex. Confirma Sheinbaum, la mandataria indicó que el exfuncionario será deportado porque enfrenta cargos en México por corrupción. Matan a padre buscador en Ixtapaluca. Sheinbaum afirma que la Fiscalía del Estado de México indaga el caso. Reportes locales indican que el papá de Johan Alain Hernández Vázquez fue asesinado el lunes pasado afuera de su casa en San Buenaventura. En otras noticias, jets privados, residencia en Houston y desfiles de Louis Vuitton, la lujosa vida del empresario tabasqueño acusado de sobornos a Pemex. El señalado ha compartido su estilo de vida a través de sus redes sociales y construyó una imagen de una persona exitosa que disfruta de viajar con su familia. Y en otras noticias, con la 4T se logró una hazaña para reducir la pobreza en el país. Monreal asegura que los programas sociales pueden durar décadas. El coordinador de los diputados de Morena declaró que sí es viable la entrega de subsidios a la gente, ya que en 7 años los recursos no se han acabado. Ahora vamos con lo más relevante en el ámbito internacional. Estados Unidos sanciona a El Abuelo y otros 6 integrantes de Carteles Unidos, los Viagras, por extorsión de agricultores en Michoacán. Estas medidas fueron establecidas en coordinación de la Unidad de Inteligencia Financiera de México. Los bienes de los sujetos que poseen en Estados Unidos serán bloqueados. De igual manera, Estados Unidos ofrece $26 millones a cambio de información para el arresto de los líderes del Carteles Unidos. Da 10 millones por El Abuelo. El Departamento de Estado oferta $5 millones por Nicolás Sierra, alias El Gordo, y Alfonso Fernández, alias Poncho, por Luis Barragán, alias R5, y Edgar Orozco, alias El Camoní, 3 millones. En otras noticias, México hace lo que les decimos que hagan. Trump destaca su política de seguridad fronteriza. El mandatario republicano arremetió de nuevo en una conferencia contra la administración de Biden por el gran número de migrantes que llegó al país. Y por último, choque automovilístico en Tennessee. El detonante para la investigación de Carteles Unidos en Estados Unidos. A partir de este suceso, las autoridades estadounidenses realizaron escuchas telefónicas secretas, se registró un tiroteo y descubrieron un gran cargamento de drogas. Y esto ha sido todo por hoy en el ámbito nacional e internacional. Muchas gracias, Azucena, que tengas una excelente tarde de jueves. Gracias, Marcos, igualmente. Pues mucho que comentar al respecto. Miren, pues ya detuvieron en Estados Unidos a Carlos Treviño Medina. Él fue el último director de Petróleos Mexicanos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Su antecesor, pues él es el que hoy se encuentra bajo proceso judicial, Emilio Lozoya Austin. Ambos acusados en este entramado de corrupción relacionado con la empresa petrolera Odebrecht. Bueno, se les acusa de todo este asunto de los sobornos, ¿no?, de los malos manejos públicos. ¿Qué podrá decir? ¿Qué sabe? ¿Qué va a soltar? ¿Cómo va a ir en este proceso? Pues ya lo veremos. Lo primero es que se proceda, ojalá que igual te rápido, así como le mandan los mexicanos a los de los cárteles a Estados Unidos, pues también manden a este señor hacia acá, ¿no? Y ya veremos si esto avanza, porque recordará usted que esto viene desde el año 2019, o sea, desde el año 2019 y todavía no acaba, ¿no? Ese es un asunto. El otro que debe preocupar mucho, las madres buscadoras y ahora también un padre buscador ha sido objeto de persecuciones, amenazas, violencia
porque quienes han sido responsables de estos terribles sucesos, de la desaparición de personas, pues no quieren que sigan indagando, no quieren que le sigan ahí rascando. Ya lo habían amenazado al padre de Johan Alain Hernández Vázquez, le habían amenazado en diferentes ocasiones, se la cumplieron a las puertas de su domicilio, fue acribillado. Terrible, ¿no? Así es como está. Y miren, allá en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues ojalá que ya ahora sí comiencen a hacerle caso, comiencen a hablar y comiencen a darle apoyo a estas, pues ya muchas organizaciones de buscadoras y buscadores en México. Otro asunto que hay que resaltar es este informe del INEGI. Ya habrá tiempo y sí vamos a preparar aquí una mesa de análisis, esperemos en próximas fechas con especialistas, conocedores de la materia, estudiosos de estos temas, y muy pronto le presentaremos esto, una vez que con toda seriedad, detalle y profundidad también hayamos analizado este informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del INEGI, sobre la evolución de la pobreza en México. Primer punto, y ahí tiene toda la razón la presidenta de la República, es algo que hay que reconocerle sin ninguna mezquindad, o sea, quien quiera restarle mérito a este logro de haber reducido la pobreza o la cantidad de pobres en nuestro país a lo largo de estos años, pues yo creo que estaría fuera de lugar. Si es un logro que, pues hay que ser justos, les guste o no la Cuarta Transformación, sean de Morena o no sean de Morena, o no sean de ningún partido, cual sea su orientación ideológica, pues los números están ahí, y son números muy confiables, que retomó además el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Entonces, por un lado, sí, efectivamente se redujo la cantidad de pobres, también se redujo la cantidad de pobres en lo que se denomina pobreza extrema. Ahora bien, eso es en términos generales. La parte a donde tenemos que entrarle con mucho detalle, con mucha profundidad y seriedad, es por lo que corresponde al estado de Morelos, por un lado. ¿Cómo nos fue a nosotros en la entidad en estos años que han sido evaluados? Esa es una de las cosas que tenemos que observar. Y la otra es la forma en la que se establecen criterios para el análisis, la evaluación del impacto de los programas sociales, del impacto de la economía, de todas las variables que tienen que ver con el nivel de vida de una población. A esto le han dado por llamar ahora, técnicamente, la pobreza multidimensional. Es decir, multidimensional porque son distintas dimensiones que abarca este estudio. Hay necesidades básicas a cubrir, por ejemplo, en vivienda, en salud, en educación, en ingresos, en fin, son distintas las necesidades que tiene que cubrir el ser humano. En su conjunto, el país ha reducido la cantidad de pobres, se ha reducido también la brecha, esta diferencia entre ricos y pobres, o sea, la desigualdad también se ha reducido. Sin embargo, y también lo reconoció de manera ya muy puntual, y los representantes del INEGI que hoy particularmente han estado dando entrevistas en muchos medios de comunicación explicando ya los detalles sobre esta pobreza multidimensional. Hay un pendiente ahí, que es una de las, entre muchas de las otras mentiras que contó Andrés Manuel López Obrador a lo largo de su sexenio, una de esas fue sobre la salud. Uno de los pendientes, algo que sí no se resolvió, por el contrario se agravó, es la pobreza en materia de salud. Se pasó de los 16 millones, alrededor de 16 millones que se tenían por ahí del año 2016, de mexicanos sin acceso a seguridad social y por tanto a servicios de salud, se pasó a 41 millones. ¿Esto qué quiere decir? 41 millones. Son muchísimos millones de mexicanos que antes tenían servicios de salud y ahora no los tienen. Que no funcionaba muy bien el Seguro Popular, ¿no? Bueno, pues tampoco funcionó el INSABI, ¿no? Tanto así que lo desaparecieron. Y ahora tenemos ahí al IMSS Bienestar
y por lo que sabemos concreto y probado hasta ahora, no han resuelto el desabasto de medicamentos, insumos y tampoco la falta de médicas y de médicos en las unidades hospitalarias. Hay un asunto que hay que revisar con mucho cuidado. Ahora, el otro, el que tocó precisamente, nos decía Azucena en su reporte sobre las notas nacionales, en el que abordó Ricardo Monreal, el coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados. Bueno, pues Ricardo Monreal dice que pues esto ha funcionado, que en 7 años no se han acabado los recursos. Bueno, entonces hay que ligar estas dos cosas que le voy a comentar. Uno, lo que dijo Monreal, pues no se han acabado los recursos. Bueno, pues lo que hay que hacer, si queremos que estos programas que han resultado, sí, por supuesto, ayudan a la población más pobre, ¿no? Y a muchos otros que a lo mejor no están en esos niveles de pobreza, pero que les sirve, que les ayuda. Son paliativos, les ayuda a sobrellevar la carga de las carencias. Ha ayudado en alguna medida, sí, pero también han hecho hincapié los representantes del INEGI, que sí por un lado han ayudado a los programas sociales, pero por el otro ha ayudado el empleo formal y el desempeño de la economía y los aumentos salariales. Los aumentos salariales han sido muy importantes para poder hacer que estos millones de mexicanos salgan de la pobreza. Bueno, pues el dinero, si no hay crecimiento económico, si tú no puedes repartir más pastel del que tienes ese pastel, quieres repartir más pastel y durante más tiempo tienes que hacer un pastel más grande. Se necesita de otro pastel o de un pastel más grande. Y eso, eso es crecimiento económico. Si no se crece económicamente, va a ser muy, muy, muy difícil que no llegue un momento en donde ya no puedan sostenerse esos programas sociales. Por eso es que este es un debate que sí, en efecto, hay que reconocerle, se disminuyó la pobreza. Ahora, ¿cuánto tiempo se puede sostener este ritmo y esta cantidad de programas sociales con la productividad que se tiene en México, con el ingreso per cápita que se tiene en México, con el Producto Interno Bruto que se tiene en México, con la deuda que hoy está en niveles históricos en México? Pues nada más pasamos, miren, sí es cierto, todo esto ha sido posible, pero se ha ido incrementando la deuda, pasó casi al doble de cómo la recibieron en el 18, a finales del 18, en la Cuarta Transformación. Andrés Manuel López Obrador la recibió en 10 billones de pesos, 10 billones de dólares la recibió, y ahora son 17 billones. Terminando el año, principios del otro ya van a ser 18, para el año siguiente van a ser casi 20. O sea, sí, efectivamente, miren, casi un billón del presupuesto de México, el presupuesto anual, casi un billón en este año, de los 9 billones, casi un billón, se va a programas sociales. ¿Y qué cree? De esos 9 billones, 2 billones son crédito, contratación de crédito. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que de los 2 billones de crédito pedidos por el gobierno de México para este año, la mitad es para programas sociales. ¿Cuánto tiempo cree usted que pueda aguantar la economía a este ritmo? Bueno, si tuviéramos un crecimiento, le digo, hacemos el pastel económico más grande, pues tal vez aguantáramos mucho, como dice Monreal, ¿no? Podría durar muchas décadas, podría durar mucho tiempo. Bueno, eso es siempre y cuando el país crezca. Pero a lo largo del sexenio de López Obrador el crecimiento fue pues prácticamente 0, 1. O sea, fue casi nulo el crecimiento económico. Lo que se espera para este año y el que viene también es un crecimiento muy, muy bajo. 0.5% esperan que crezca, ¿no? Digo, hay pronósticos como el de la Secretaría de Hacienda de México, dice que pues a lo mejor llegamos al 1.5, ¿no?
pues dificilísimo se ve para que ese pronóstico se pueda cumplir. Los demás pronósticos dicen que por ahí entre el 0.5, 0.7, los más pesimistas dicen que 0.2, 0.3. Bueno, ya veremos, eso ya lo veremos al final del año y a principios del año que viene, cuánto se creció efectivamente. Si ese pastel para repartir, si ese pastel para la distribución de la riqueza, para pagar todo lo que requiere una sociedad para que funcione, para que sus instituciones cumplan con las encomiendas que tienen asignadas, ¿no? Todos los servicios públicos que se requieren. Vamos, todo esto, pues es un pastel que tiene que hacerse más grande. Si eso no se hace más grande, difícilmente esto será sostenible a lo largo de los años. Así que hay mucho que analizarle. Enhorabuena, da mucho gusto saber que haya personas que han dejado la pobreza, pero no se les olvide también, porque ¿qué cree? Estamos muy contentos por los que dejaron de ser pobres, pues, ¿no? Pobres, o de acuerdo a los criterios que se utilizan en México para medir la pobreza. ¿Y qué hay de los otros que no eran pobres, pero en este tiempo se volvieron pobres? Los que se quedaron sin empleo, los que tuvieron percances de distinto tipo y dejaron de contar con esos ingresos, o tuvieron que irse a otros empleos o a otras ocupaciones, pues que ya no les daba lo que les daba antes. Bueno, sí, unas por otras, pues les digo, en términos generales, en números macro, pues qué bueno, pero los individuos son más que números en una estadística, son vidas en particular, son familias en lo particular, son historias de vida de cada una de estas personas que componen los núcleos familiares, historias personales, a unos les va bien, a otros regular, a otros mal. Bueno, esas historias son las del México real, más allá de las estadísticas.